El ser humano es infiel. Jesús es fiel a su pacto. El ser humano es imperfecto. A pesar de todo, el Señor no se olvida de su promesa. El que empezó en nosotros la buena obra, la terminará, y el Señor día a día nos permite ver nuestro pecado para que dependamos completamente de Él. No miremos a Pedro con asombro, porque si hubiéramos estado en su lugar, tal vez hubiéramos hecho lo mismo. Más bien, mantengámonos velando para no caer en tentación. Amén. Pedro niega a Jesús. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: «Este hombre era uno de los seguidores de Jesús». Pero Pedro lo negó. «Mujer, ni siquiera lo conozco». Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: «Seguramente tú eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: «Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo». Pero Pedro dijo: «Hombre, no sé de qué hablas». Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces». Y Pedro salió del patio, llorando amargamente. Este pasaje describe uno de los momentos más desgarradores y, a la vez, teológicamente significativos de la pasión: la negación de Pedro. Desde una perspectiva exegética, lo que el texto dice en su contexto original, y hermenéutica reformada, aplicación bajo los principios de la soberanía de Dios y la depravación humana, analizamos Lucas 10:54 de la noche menos 62. Análisis exegético y hermenéutico. Versículo 54. El arresto y el seguimiento a distancia, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Exégesis. Jesús es llevado a la casa de Caifás. El detalle de que Pedro seguía de lejos marca la transición de la autoconfianza de Pedro a su vulnerabilidad. La distancia física es un símbolo externo de su vacilación interna. Hermenéutica reformada. Aquí vemos la fragilidad del esfuerzo humano. Pedro intenta cumplir su promesa de morir con Jesús finto 33, pero lo hace en sus propias fuerzas. La distancia representa el estado del creyente cuando intenta caminar sin la proximidad de la gracia habilitadora. Versículos 55 a 57. La primera negación. Y habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: «También éste estaba con él». Pero él lo negó diciendo: «Mujer, no le conozco». Exégesis. El fuego provee luz, lo que expone a Pedro. La acusación viene de una criada, alguien sin estatus legal, lo cual subraya la ironía. El primer apóstol tiembla ante la observación de una sierva. Hermenéutica reformada. Se manifiesta la depravación total en el sentido de que incluso el regenerado, si es dejado a su propio arbitrio, caerá. La negación «no le conozco» es una ruptura del pacto de discipulado. Versículo 58. La segunda negación. Un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Exégesis. La presión aumenta. Ya no es solo una observación, sino una identificación grupal: «Eres de ellos». Pedro niega su identidad dentro del cuerpo de Cristo. Hermenéutica reformada. La presión del mundo busca forzar al creyente a negar su unión con Cristo. La respuesta de Pedro muestra cómo el miedo al hombre desplaza temporalmente el temor a Dios. Versículos 59 a 60. La tercera negación y el gallo. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: «Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Exégesis. El acento galileo de Pedro lo delata. El canto del gallo es el cumplimiento exacto de la profecía de Jesús, finto 34. Es la señal de la naturaleza que confirma la palabra del Señor. Hermenéutica reformada. Aquí brilla la soberanía de Dios.
Ni siquiera el pecado de Pedro está fuera del control o del conocimiento previo de Dios. El canto del gallo actúa como un llamado al orden divino en medio del caos del pecado. Versículo 61. La mirada del Señor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Exégesis. Este detalle es exclusivo de Lucas. Jesús no dice nada, solo mira. El verbo griego emblepo sugiere una mirada profunda y penetrante. Hermenéutica reformada. Esta es la gracia preveniente en acción. La mirada de Jesús no es de condenación, sino de convicción. Es Cristo quien busca a Pedro con su mirada antes de que Pedro busque el arrepentimiento. El acordarse es el despertar de la conciencia por el Espíritu Santo. Versículo 62. El arrepentimiento verdadero. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Exégesis. El llanto amargo, picros, diferencia el remordimiento de Judas del arrepentimiento de Pedro. Pedro sale del entorno de la tentación para enfrentarse a su pecado ante Dios. Hermenéutica reformada. Este es el modelo de la penitencia evangélica. Pedro no se desespera, sino que se quebranta. Según la doctrina de la perseverancia de los santos, Pedro no perdió su salvación, porque Cristo ya había orado por él. Fuente 32. Que tu fe no falte. Su caída fue profunda, pero su restauración estaba garantizada por la intercesión de Cristo, no por los méritos de Pedro. Síntesis teológica. Este pasaje nos enseña que la seguridad del creyente no descansa en su fidelidad a Dios, sino en la fidelidad de Dios al creyente. Pedro negó a Cristo, pero Cristo nunca negó su pacto con Pedro.